Buenas noches, padres y madres. La Popa es un espacio creado para toda la familia, con temas que tratamos desde el corazón, siempre con el amor de Dios. Y recuerden que siempre oramos por quienes la están pasando mal, ya vendrán tiempos mejores. Somos la familia Molina Hernández. Bienvenidos a un capítulo más de Padres y Madres. Hola, Liñita, ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo has estado tú? Bien. Bueno, quiero contarte, amor, que tenemos un tema bien interesante, porque ¿qué hemos hecho nosotros? Causar heridas. Hemos causado muchas heridas, amor. Como padres causamos muchas heridas. Entonces hoy vamos a tener a alguien muy especial para nosotros, para la iglesia, bueno, para los prejuveniles, ¿cierto? Ella es ese corazoncito para todos ellos. Bueno, ¿quieres presentarla? Sí, pero quiero presentarla de una forma diferente. Hace 6 años, en el año 2020, en una reunión de líderes de ministerio, yo pertenecía al ministerio de producción. Y cuando llegué a la iglesia, se me acerca ella y me dice: Don Ever, ¿usted no le gustaría pertenecer a prejuveniles? Es que yo veo en usted que usted es como un padre amoroso, un padre que entiende. Y acá en la iglesia hay tanta necesidad de muchos chicos, de un papá, de alguien que le hable a los chicos, porque algunos viven situaciones muy difíciles. Y yo me sorprendí cuando ella me dijo eso, y de verdad que solo fue Dios utilizándola a ella en el momento justo, porque nunca me veía trabajando con chicos y hasta el día de hoy lo he venido haciendo y disfruto mucho mi ministerio de prejuveniles. Qué bien, amor. Cuentas tu testimonio. Gracias, amor. Bueno, no siendo más, vamos a presentar a Ángela. Gracias por acompañarnos en esta noche. Es una bendición para nosotros. Sabemos el corazón que le has puesto al ministerio y bueno, vamos a empezar en esta noche. Muchas gracias por esa introducción tan linda. Gracias por este espacio, este tiempo, la admiración total para ustedes dos, porque sé que esto es de Dios y deseo de todo corazón que esto llegue a muchos lugares, a muchos corazones y a muchas personitas que yo sé que lo necesitan y que estos medios se vuelven un instrumento que Dios ha usado para llevar su palabra. Entonces, gracias por esta invitación y sobre todo por esa introducción tan bonita. Cuéntanos el tema de hoy, ¿cómo se llama? Bueno, amor, el tema es las heridas que causamos, las heridas paternas, la herida materna. Nosotros sabemos que las heridas son experiencias dolorosas que a veces no resolvemos. Son aquellas que traen una influencia fuerte en nuestro corazón y pues que necesitamos ser sanados. Entonces empieza, mi amor, con la primera pregunta. Ángela, ¿cómo podemos identificar una herida causada que causó papá? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, Sabemos que en cada persona es distinto, pero exactamente, don Evera, eso quería como enfocarlo hoy en esa pregunta cuando la estudiábamos. eh, es entender que en cada ser humano las heridas funcionan, se reciben y se muestran de muchas maneras y de diferentes maneras, ¿cierto? Cuando leía sobre la herida paterna, yo quiero enfatizar un poquito es que el padre es el encargado, es la fuerza, es el que me da la estabilidad y es el que me muestra cómo es el mundo, ¿cierto? Es el que me da como esa apertura al mundo. Cuando esa herida está distorsionada, pues funciona diferente en los niños y funciona diferente en las niñas. Se recibe diferente en los adolescentes y se recibe diferente en las niñas adolescentes, ¿cierto? Entonces, cuando hay una ausencia o hay una herida paterna en los niños, en los hombres se puede ver diferente en este sentido. Entonces, puede que el hombre se vuelva rígido, se vuelva poco expresivo, puede que tenga aislamiento, puede que vea el mundo muy, muy desde yo soy el hombre, yo quiero, yo aquí mando,
pero también puede ser que el hombre lo reciba como soy débil, entonces actúo de esa manera. Entonces, pues cuando hablamos de una herida es cómo esa personita recibe esa herida y si esa personalidad es fuerte, entonces me vuelvo machista, me vuelvo esa persona resistente. Y si es una personalidad más débil o más paciente, pues se vuelve una persona débil, insegura, que se muestra al mundo como que el mundo es tan grande que a mí me puede. Entonces, y también funcionan las niñas. Entonces, también entendemos que esa figura paterna me permite decir, no, yo no quiero un hombre así en mi vida. O, o decir, yo quiero ese papá porque es la figura de paterna de hombre perfecto que yo quisiera para mí. Pero sí quiero aclarar, es que cada uno lo recibe y lo ve de diferente manera. Eso quiero como que siempre lo tengamos claro, porque a veces generalizamos. Entonces decimos, es que este es igualito y se porta igual. No, en todas las personas la herida es diferente y se muestra diferente. Gracias, Ángela. Digo que todos de alguna manera hemos recibido heridas de nuestros papás, ¿cierto? Y como hijas mujeres, lo hablo por mí, es uno mirar esa figura de hombre y pues si hay una herida, pues va a distorsionar mucho las cosas. Si un padre es muy importante en la vida de nuestros hijos, ¿nos puedes contar si esa figura no está presente, qué herida específica puede causar? Pues es que, Linita, yo creo que, como lo decía anteriormente, como la figura de hombre es el que me muestra la apertura al mundo. Entonces, cuando hay una ausencia de un papá en una niña, por ejemplo, entonces me siento abandonada, mi autoestima es baja, me siento que no pertenezco a nada. O sea, como mi papá es el que me da pertenencia, me da estabilidad y me da seguridad. Cuando yo no tengo un papá en parte femenina, lo vamos a hablar desde la niña, pues empiezan mis inseguridades y mi autoestima baja. Y en los niños funciona, en los hombres funciona, pues que yo puedo comportarme. Entonces hay machismo, hay también baja autoestima, inseguridad. O sea, esa figura paterna es tan importante para yo mostrarle al mundo mi seguridad y mi autoestima. Y cómo yo voy a ir al mundo y me voy a comportar hacia el mundo. Qué interesante. Nosotros como padres, ¿cuál debe ser la labor para crear una verdadera identidad en nuestros hijos? ¿Cómo apoyarlos a crear su propia identidad? Bueno, don Ever, yo creo que esa pregunta me la hice cuando la estaba leyendo para mí. Y yo creo que lo más importante como papás, y no solo lo hablo desde la figura paterna, sino desde esa figura materna, y es reconocer que yo también fui un niño herido, reconocer que yo también tengo heridas y empezar ese proceso de decir, necesito restaurarme como esos procesos que hay dentro de la iglesia, como esos procesos que hay afuera de psicología, profesionales, en decir, mire, yo fui un niño muy herido, fui un niño abusado, fue un niño abandonado y no quiero que mi hijo repita eso. Y como no quiero repetirlo, entonces es empezar a reconocer cuál es mi herida, porque esa herida termina repitiéndose en mi hijo. Entonces, cuando yo lo reconozco como papá, pues tengo la capacidad de decir, voy a hacer un pare, voy a parar hacia esa herida para que mi hijo no lo repita, porque pues yo sé que se siente ser un hijo abandonado, tener papás ausentes, yo no quiero que mi hijo lo tenga. Pero empieza con reconocer, yo tengo esta herida y ponerle nombre a esa herida. No de lo que hizo mi papá, es que me siento herido, me siento triste, me siento abandonado, tengo ira hacia eso que hizo mi papá, porque es que al final es como yo me siento, porque siempre vamos a ser heridos, pero es como yo recibí esa herida y cómo la quiero sanar para no repetirla. Ujú. Eh, bueno, es que es tan fuerte, para mí este tema es muy fuerte porque, bueno, yo fui herida por mi papá de una manera particular, ¿cierto? Yo creo que cada uno tenemos una herida particular con nuestros padres. Y una de las cosas que más me ha ayudado en todo en el proceso fue hacer el corazón paternal de Dios. Como decías ahorita, o sea, es identificar mi herida, ponerle nombre a esa herida, pero también buscar la sanidad, ¿cierto? Buscar los mecanismos o buscar la manera en la que podamos sanar y hacer el proceso completo. Y bueno, hay cosas que a veces cuestan más que otras sanar, ¿cierto? Hay cosas que duelen más,
pero bueno, estamos en el proceso. Muchos de los adolescentes les cuesta reconocer las heridas que tienen, o sea, muchos de ellos cuando nosotros hablamos no son tan vulnerables. Ellos a veces les gusta más esconder un poquito el corazón. Unos porque se acostumbran a la herida o porque a veces pensamos que, bueno, es que mis papás no tienen la culpa de haber causado esa herida. ¿Cómo podemos ayudarles a identificar a estos chicos que están viviendo una herida o que están teniendo comportamientos, ciertos comportamientos a causa de la herida? Bueno, Linita, mire, yo llevo en estos días haciendo la cuenta, yo llevo 20 años trabajando con Ministerio Prejunio. Yo creo que mi adolescencia empezó y ya soy muy adulta. Y yo creo que a mí lo que me ha servido tener conexión con los adolescentes es ser vulnerable. Yo creo que cuando yo voy y yo le escucho sin juzgar, sino que le doy la oportunidad de escuchar, de validar sus emociones y empiezo como a ver toda su realidad, ese adolescente se siente escuchado. Pero yo le voy a dar respuesta a eso de esta manera. Eso no empieza en la adolescencia. Yo sé que el aislamiento, eh, el, eh, el momento en que los papás y los adolescentes se empiezan como a dividir y hay como una ruptura emocional, de conexión, no empieza en la adolescencia, empieza cuando son niños. Cuando yo como mamá me enojo porque quebró el vaso y no el valor de la verdad, de que él reconozca que dice, mamá, es que fui yo. Ahí yo le estoy diciendo a mi hijo, le estoy dando la oportunidad que cuando pase a la adolescencia, él va a seguir siendo escuchado y validando sus emociones. Entonces, yo no tengo la fórmula, yo creo que ningún papá la tiene, ningún profesional la tiene, porque yo como profesional puedo venir y dar un tip y puede que funcione en una familia, puede que funcione en la familia Molina Hernández, pero puede que en esta familia no funcione. Pero realmente la invitación de esto es sean vulnerables con su hijo. No le digan estoy bravo, no, estoy frustrado por esta situación y tú no tienes nada que ver. Cuando yo involucro a mi hijo, mire, estamos pasando por una situación económica de eso, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Estamos en esta situación. ¿Tú cómo te sientes en esta situación? Pero no es solo validar lo que siente el adulto, sino validar también lo que siente el niño. Y si desde niños aprendemos a validar eso, yo creo que es más fácil en la adolescencia. Creo que eso a mí me ha servido demasiado para poder conectar con los adolescentes, en que puedan abrir su corazón. Quisiera que eso funcionara con mi hija, pero también entiendo que si no funciona, tener una red de apoyo es muy importante. Y yo creo que dentro de la iglesia a veces no funciona mucho en casa, pero a veces la iglesia se vuelve un instrumento que Dios pone para que mi hija pueda tener esos momentos o esos lugares donde puedo ser vulnerable y sentirme escuchada. Yo creo que eso también es muy importante. Bueno, llegamos al momento de la herida materna. Ángela, en esta sociedad donde muchas veces mamá es más importante que papá o papá no está en casa, ¿cuáles deben de ser los hábitos de una mamá para una salud emocional viable, emocionalmente que esté bien? Bueno, Donier, esa es una pregunta muy confrontadora, pero yo creo, Donier, que la persona, la mujer que está viendo este programa, que está viendo este momento y se siente identificada porque es cabeza de hogar, yo hoy le quiero decir que la mujer no está diseñada para poder con la vida sola, con los hijos solos, con la casa sola, trabajar, estudiar, ser mamá, eh, solo mamá, sin un papá, no. Mi invitación es que entienda que ella necesita ayuda. O sea, reconocer que necesita a Dios en su vida, que necesita reconocer que necesita red de apoyo, que necesita reconocer que no puede sola. Porque yo creo que hemos distorsionado mucho, es que la mamá es la empoderada, la mamá es la que puede, es que la mujer es la que puede. Y yo hoy, aunque venga mucha sociedad que estamos como que el feminismo es empoderamiento, mi invitación es a decirle que una mujer sana es la que reconoce que necesita ayuda, es la que hace procesos de restauración y es la que reconoce que necesita a Dios en su vida y en su casa. O sea, cuando le da la autoridad a Dios,
para que le dé estrategias para gobernar su casa, porque sola no puede. Solitos no, Angelita, solitos no. De verdad que son muchos roles los que nos ha puesto la sociedad de la mujer. Y la misma mujer ha creído ese cuento de que podemos con todo. Y inclusive echan a un lado a los hombres, o sea, los hacen a un lado, sabiendo que es la figura tan importante que tenemos en casa, un hombre. Ese fue el diseño de Dios, papá y mamá. Cuando no está así, definitivamente, como nos explicabas, es el padre que nos lleva y nos ayuda en todo. Bueno, Angelita, tengo varias clases de mamás. Me ha costado mucho eso porque pues fallé mucho como mamá. Cuando yo hice herida materna, yo pensaba en mis heridas y al contrario, me identifiqué que causé muchas heridas, causé demasiadas heridas. Entonces hay muchas consecuencias en cada clase de mamá. Entonces yo le voy a nombrar algunas de ellas y me vas a explicar cuáles son las heridas que causan esas mamás. Por ejemplo, la madre fantasma. Eh, bueno, yo digo que las categorizamos como para darle una estructura, pero pues no existen como tal esa en sí. Yo creo que todos a veces hemos tenido esas clases todas juntas, pero yo creo que la mamá fantasma es esa niña que, que siempre se sintió anulada dentro de casa. Entonces, poco a poco va repitiendo el patrón en casa y siente que está, pero no está. Entonces es como esa mujer que todo el tiempo quiere hacer, todo el tiempo se mide por lo que hace y no por lo que está. Entonces es esa mamá ausente, esa mamá que tiene la comida lista, que tiene la ropa lista, que tiene todo listo, pero no tiene tiempo para escuchar, no tiene tiempo para jugar, no tiene tiempo para hacer planes con sus hijos. Esa es la mamá. Yo la categorizo como mamá fantasma. Pero si vamos a eso, Linita, detrás de esa mamá fantasma fue una niña que no tuvo eso y inconscientemente lo está repitiendo. Entonces yo creo que ir a esa mamá fantasma es ir un poquito atrás y conocer esa historia y reconocerlo. Yo creo que de eso se trata los papás, que tengamos la capacidad de reconocer y decir, a mí me faltó esto, por eso yo estoy repitiendo esto. O a mí me faltó esto, por eso es que a mí me cuesta hacerlo. Yo creo que ahí es como la clave. Es lo más importante, reconocer. Madre muñeca de porcelana. Bueno, yo creo que esa madre de porcelana es esa que yo creo que siempre piensa en ella y se pone a ella primero, pero es porque también faltó, ¿cierto? Entonces es en parte una mamá que quiere estar bien y mostrarse que está bien, pero que descuida otras cantidad de cosas como la presencia, como equidad. Entonces vemos la mamá que siempre quiere estar bien vestida, quiere estar en el gimnasio, quiere hacer una cantidad de cosas, pero su casa está en un caos. Entonces esa mamá es la que nunca ha tenido un equilibrio. Entonces no sabe, o estoy bien yo, pero no está bien eso acá. Entonces es una mamá que no tiene un equilibrio en toda su vida y su rol. Madre manipuladora o controladora como yo. Yo creo que esa es la que todos tenemos. Yo creo que se nace con el instinto cuando somos mamás y la reconocemos cuando somos mamás. Pero es esa niña o esa mamá que ahora es controladora, es esa niña que siempre le pidieron que fuera perfecta y que todo tenía que estar bajo su control. Entonces, claro, ahora no quiere perder el control y quiere que todo se haga como ella diga. Y yo creo que eso distorsiona mucho el rol del hombre y de lo que Dios quiere para nosotras. Y yo creo que eso nos pasa cuando fuimos niñas adultas, cuando nos responsabilizaron de cosas y asumimos un poco de roles, entonces ahora todo tenemos que tenerlo bajo control. Pero también es una forma de decir, me cuesta darle el control a Dios y que Dios tenga el control de mi vida. Entonces, yo creo que se fatiga más una mamá controladora, porque como no puede tener el control de todo, porque no es omnisciente ni omnipresente, entonces se fatiga mucho más. Es más agotado, Sí, exacto. más agotado. Madre trofeo.
Bueno, es esa mamá que quiere siempre poner a sus hijos como los hijos perfectos. Entonces es la que siempre está orgullosa de los logros, está orgullosa de los diplomas, está orgullosa de lo que tiene, pero se centra en eso, en el valor que tiene su hijo por lo que gana y no por lo que es. Entonces es la mamá que siempre se afana y siempre quiere mostrar que su hijo es el mejor, pero no por lo que es, sino por lo que hace. Entonces, al final es un niño o una niña o un adolescente que se va a fatigar siempre en querer que todo es a través del valor de lo que hace y no de lo que es. Yo tengo otra, la mamá cajero automático. Em, Está muy de moda. Yo creo que el feminismo, y yo sé que esto a veces entra en controversia y más en estos temas, yo no quiero aludir a nadie con este comentario, pero creo que las mamás ahora queriendo hacer todos, queriendo ser mamás, queriendo ser empresarias, queriendo ser profesionales, queriendo ser trabajadoras, nos volvemos entonces eso. Entonces, es de que queremos que nuestros hijos no les falte nada, porque obviamente nos faltó mucho, entonces creemos que a partir de ahí queremos sanar diciendo, es que yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Entonces convertimos a unos hijos que solo nos ve como cajeros electrónicos, la que da, la que compra y no la que está. Entonces es la que reemplaza el tiempo por cosas materiales. Y está de moda esa clase de mamás. Hay veces causamos heridas en nuestros hijos, pero ellos no lo manifiestan y entran en un profundo malestar o incomodidad o se alejan. Uno como papá o como mamá, ¿cómo ayudar a identificar que los hemos herido? Don Ever, la primera señal de que no está funcionando algo bien en casa es el aislamiento. Esa es una primera señal. Si usted en este momento siente que sus hijos no conectan, entonces hay que hacer una autoevaluación. Lo que pasa es que la autoevaluación nos cuesta hacerla y reconocerla, pero cuando usted ve a su hijo aislado, usted pregúntese. Yo hablo mucho de la desconexión emocional. Entonces, cuando yo veo que mi esposo la pasa mucho en el celular y empecé a ver como un ambiente de cada uno por su lado, yo empiezo a decir, hábleme de la desconexión emocional. Entonces él empieza a decir, es porque ya estamos mucho tiempo en el teléfono. Eso me está dando una alarma y me está diciendo, pilas, porque su hijo, usted no está conectando con su hijo. Sentarme a comer con el celular, sentarme a hacer una cantidad de cosas, pero no conectar, preguntarle cómo le fue hoy, qué hizo hoy, ya es una alarma. Entonces, cuando a mí me dicen, es que mi hijo quiere estar más con sus amigos que conmigo, yo no quisiera que eso pasara, porque eso me está diciendo, mi hijo ya no tiene nada en común que hablar conmigo, no tiene nada chévere que hablar conmigo, ni tomarnos un jugo, ni tomarnos una gaseosa, ni un helado. Y con esto quiero contar que un día fue una familia a terapia, yo la estaba haciendo el proceso, y yo les hablaba de la desconexión emocional y era un adolescente. Y trabajamos mucho la conexión emocional, hacer planes donde conectaran, donde el celular se quedara a un lado. Y él me dijo como que, Ángela, ahora que vamos hasta pagar los recibos, los disfruto más, pero es porque eran conscientes de que estaba papá y mamá presentes. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Sí, cuando hay desconexión emocional, se sienten abandonados, sienten que no hacen parte de algo. Para el adolescente lo más importante es pertenecer. Y si él no se siente que pertenece a una familia, pues lo primero que va a hacer es buscar a dónde pertenecer. Y es ahí donde vamos y buscamos a los amigos, los videojuegos, el celular, cosas que me permitan sentirme parte de algo. Bueno, Angelita, sí, este es un tema que habría mucho por qué comentar y hablar, pero bueno. Eh, Quería solo, para terminar, la última pregunta, y es que los padres ya identificamos que hemos causado heridas y hemos estado en el proceso de sanar. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a que también se involucren en el proceso de sanar? Bueno, Linita, yo creo que
es una oportunidad perfecta como para hablar de la vulnerabilidad y es lo que nos ha invitado siempre la iglesia, la congregación, nuestros pastores, y es aprender a ser vulnerables con nuestros hijos. Yo sé que a veces a uno le cuesta decir, es que soy débil, es que me pasó esta situación, pero cuando mi hijo siente que yo también siento, que yo también tengo momentos difíciles, que yo también tengo derecho a enojarme, que yo también tengo derecho a sentir dolor, pero lo hablo y lo involucro en ese proceso de pedir perdón. Yo sé que a los papás llegamos a un momento donde decimos, es que yo soy el papá y pues pedir perdón no es fácil y más cuando tenemos una cultura machista, cuesta, pero la invitación hoy es que si usted reconoce, esto más que hablar de herida paterna materna es hablar de reconocer. Yo ya identifiqué cuál es mi herida, yo ya identifiqué, le puse nombre a eso que sentí y que sentí por muchos años porque mi papá o mi mamá me causó, es invitar a mi hijo a que también lo reconozca. En un momento donde nos podamos sentar y decir, mira, perdóname porque yo he causado esto en ti. Y yo creo que eso abre la puerta para que mi hijo también pueda ser sensible y decir, recibo ese perdón. Yo siempre digo, cuando yo digo no tengo nada que perdonar, yo ahí estoy frenando el proceso de restauración. Pero cuando yo digo, yo herí, pido perdón, pero también te perdono, estoy abriendo una puerta de cambiar mi familia y lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces esa es mi invitación a que como familias pues que no pensemos que somos los que tenemos la razón y que tenemos nuestra vida resuelta, sino involucrar a nuestros hijos en la restauración, en decir, bueno, yo ya hice el proceso de restaurar, pero necesito que mi hijo también reciba ese perdón y es a través de mí y de mis acciones, porque nos quedamos muchas veces en te pido perdón, pero repito la misma acción. No es decir, mire, yo estoy luchando con no gritarte, ayúdame también a que eso se dé. Entonces, cuando eso pasa, pasan cosas muy bonitas dentro de una familia. Sin decir que en mi familia no hay caos, todos vivimos en caos, pero yo creo que cuando somos sensibles a reconocer la herida que tenemos, yo sé que Dios obra de una manera muy especial en los corazones de nuestros hijos también. Bueno, y no, como les decía, la invitación es que a veces no es fácil como familia hacer el proceso, a veces necesitamos otras personas que se involucren. Yo hablaba de que necesitamos una red de apoyo y la iglesia, el ministerio prejuvenil, el equipo de liderazgo, estamos para eso, o sea, y fuera de eso nos hemos preparado profesionalmente. Entonces, cuando usted sienta que necesita esa intervención de otras personas porque yo no lo puedo hacer dentro de casa, no duden en pedir ayuda. Yo creo que ese es el secreto como familias, aprender a pedir ayuda, porque muchas veces nos quedamos diciendo, es que yo soy el adulto y yo lo sé resolver, pero no, a veces necesitamos de otras personas. Yo he necesitado de otras personas, yo he necesitado de ustedes cuando yo siento que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, que este podcast se vuelva como este en especial, como decir, listo, yo reconozco hoy que he causado herida materna, paterna, necesito ayuda y que pueda contar con una red de apoyo que se llama Centro Evangelístico La Popa. Y recuerden que como familia somos perfectamente imperfectos y acá estamos para ayudarles. Gracias, gracias, amor. Quiero leerles para finalizar Efesios 6. Me gusta mucho este pasaje. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí nos dice la palabra. ¿Cierto? Esa es la palabra. Si hemos causado heridas, si hemos hecho daño a nuestros hijos, hay que pedir perdón. Esa es la clave, pedir perdón. Bueno, amor, recuérdanos en dónde vamos a estar con este podcast y Todos los lunes 7:30 de la noche por el canal de YouTube de la iglesia. bueno, Angelita, termínanos en una pequeña oración. Bueno, no, yo antes de terminar quiero nuevamente decirles que gracias. Gracias por ser el ministerio de padres y madres que oran por sus hijos, porque yo creo que nosotros necesitamos este espacio. Yo recibo cada podcast como una
forma en que Dios me habla y me dice como que tienes que aprender más, porque esa tarea de ser papás es muy difícil. Entonces, gracias a los dos por ser ese instrumento para muchas personas que se van a sentar aquí y nos van a aportar a los que estamos a veces detrás de esas cámaras. Gracias al equipo, de verdad que no pensé que era tanta logística y hoy honro la vida de los que están detrás de la cámara y de ustedes dos para que esto sea muy grande, más de lo que se puedan imaginar, ¿sí? Entonces vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que somos padres muy imperfectos, Señor. Hoy reconocemos que no somos resultado, Señor, de situaciones presentes, sino de situaciones pasadas, Señor. Pero hoy oro por cada familia, por cada mamá, por cada papá, que necesita hoy, Señor, que reconozca, Señor, que necesita estos espacios para hacerse una autoevaluación, Señor. Yo oro por esa mamá, cabeza de hogar, que necesita hoy reconocer, Señor, que necesita ayuda, que no puede sola, que no tiene que poder sola, Señor. También reconozco por esa figura de hombre que ha estado distorsionada, Señor, en muchas familias, creyendo, Señor, que solo está para producir, Señor. Hoy honro a ese hombre que sale a trabajar, que es el que da apertura al mundo, ese que le da estabilidad a su familia, Jesús. Hoy pongo en tus manos esos niños, esos adolescentes, Jesús, para que tengan familias sanas, no perfectas, Señor, pero sí sanas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, gracias. Y si tienen alguna petición por sus hijos, recuerden que pueden escribirnos. Vamos a estar orando por ustedes. Muchas gracias.